Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Historias de Terror antes de dormir. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo 3 historias mexicanas, al parecer las 3. Historias bastante interesantes. De hecho, me voy a quedar con la última historia, que es muy drástica, así que se recomienda discreción. Pero aún así espero que disfruten de las 3. Sin más, recuerden seguirme en Instagram si la historia les gustó, y también que pueden enviarme su historia a través de dantempoplus@gmail.com. Sin más, comenzamos con esta historia. La novia de mi hermano. Cuando tenía 15 años, mi hermano de 16 tenía una novia de 14, la cual estaba a punto de cumplir y festejar su fiesta de 15 años, un evento muy esperado por algunas chicas, ya que se vuelven eventos muy grandes y concurridos. Esta chica no era la excepción y se encontraba sumamente emocionada, pero fue el destino quien quiso que desarrollara una enfermedad en la que su cuerpo no podía de ninguna forma retener el agua dentro de sí, por lo que la tuvieron que internar. Su piel comenzaba a tornarse de un color azul y terminaba por caerse a pedazos. Ella no pudo soportar su padecimiento y murió días antes de su cumpleaños. Su cuerpo quedó tan demacrado que cuando la velamos fue con el féretro cerrado, algo muy difícil de ver. La verdad es que se sentía un ambiente muy triste, pero a su vez se sentía que había cierto descanso por parte de todos, pues al fin ya no sufría de tanto dolor causado por esa extraña enfermedad. Se creía que la familia de ella estaba llevando de buena forma todo este proceso de despedida, pero al momento de sepultarla ocurrió un evento que nos destrozó el corazón a todos los presentes. Su mamá se lanzó a la fosa cuando bajaron el ataúd, pidiendo que la enterraran junto a su hija. En verdad fue doloroso ver a una madre tan destrozada, mientras su papá caía arrodillado, llorando a mares. Todo esto duró por muchos minutos, hasta que, cansados por tanto llanto, lograron llevárselos a casi el punto del desmayo. Aunque eso de por sí ya es bastante aterrador, la noche de aquel evento ocurrió una situación que me pareció extraña, pero que no le di mucha importancia. Mi hermano y yo compartíamos cuarto, pero solo había una cama, por lo cual el que llegara primero a dormir usaba la cama, y el otro dormía o en el piso o en el sillón de la sala. Esa noche decidí dejarle la cama para que descansara por todo lo vivido ese día. Se fue y a la hora de haberse ido regresó conmigo a la sala, envuelto en sus cobijas. Yo supuse que no quería estar solo y lo dejé pasar. A la noche siguiente, él tomó sus cobijas y fue a acostarse al sillón, por lo que yo decidí aprovechar la cama. Cuando estuve a punto de dormir sentí que me daban algunos toques en el hombro, como si alguien con su dedo quisiera llamar mi atención, a lo que claramente yo respondí con un tono muy cansado: ¿qué pasó? Pero no tuve respuesta, por lo que volteé hacia ese lado para ver lo que pensaba que era mi hermano, pero no había nadie. Supuse que había imaginado tal sensación, por lo que volví a buscar mi posición para dormir, pero casi en cuanto lo hice, sentí de nuevo aquella forma de llamar mi atención. Volteé de inmediato, pero nuevamente no había nadie. Solo fue cuando ocurrió por tercera vez cuando me vino a la mente la imagen de la novia de mi hermano y di por hecho que podría ser ella. Solo atiné a decir: no soy yo, él está en la sala. Me levanté y fui con mi hermano, con un escalofrío en la espalda, como si estuviera dejando a alguien atrás. Hablé con él y le dije que si su novia lo estaba buscando, que tuviera el valor de hablar con ella, pues era muy posible que algún pendiente tuviera. Le dije a mi hermano que le pidiera que le hablara en sus sueños, y así lo hizo. Él me contó por la mañana que ella se le presentó ya sin las laceraciones en la piel, y que le pidió que fuera a su casa para hablar con sus papás, para decirles que ella ya estaba descansando. Y como prueba, le dijo que ella, antes de ir para el hospital a ser internada, dejó una carta para todos, escondida en un lugar específico de su cuarto. Mi hermano dio la información, pero dijo que ellos fueran a buscar la carta justo donde su novia la había indicado.
La encontraron y fue cuando mi hermano se despidió para que pudieran estar a solas mientras leían aquella carta de despedida. Aquella noche, mi hermano volvió a recibir la visita de su novia en sus sueños. Ella le agradeció y se despidió. Fue la última vez que soñó con ella, y solo sé que sus padres, a partir de aquel día, comenzaron a superar el dolor causado por su muerte. Aunque, por mi parte, aún me persigue aquella noche en la que sentí que alguien tocó mi hombro. Historia número 2. Me uní a un culto y ahora no puedo salir. Estoy demasiado arrepentido. No sé qué hacer ahora. Tengo 22 años, soy de México, no tengo familia, amigos o novia, y te cuento esto antes de saltar de la azotea de mi edificio. Trataré de contar algo de mi historia con la esperanza de que, si me estás escuchando y tienes curiosidad por este tipo de cosas, no te unas. Fue el peor error que pude haber cometido. Tenía tan solo 17 años cuando comencé a interesarme por la magia negra, juegos para contactarse con seres y dimensiones desconocidas. Primero que nada, sí, todo es real, tan real que me dejó aquí. Comencé jugando a la Ouija. Mi casa en ese entonces tenía historia de al menos 150 años, por lo que me fue fácil contactar algo. No diré su nombre, pero me dijo que era un demonio. Después de investigarlo supe que era verdad. Por lo menos sí decía la verdad sobre su nombre, aunque no importaba mucho realmente. Había logrado mi cometido. Contacté a algo más o menos poderoso. Conseguí que me dijera cosas del futuro. Comencé con algo muy sencillo, algo como: voy a terminar la universidad, ese tipo de cosas. En ese tiempo vivía en casa de mis padres, por lo que también pregunté acerca de ellos, aunque no quiero compartir todas mis preguntas. Ahí comenzó todo. Después de eso comencé a vivir sucesos paranormales. Tiraban cosas, azotaban puertas, tenía miedo. Sentía que había despertado algo que no debía, hasta que me di cuenta que no había cerrado el contacto. No me despedí, solamente me fui y apagué las velas. Esa es una regla principal y la ignoré por completo. En cuanto me di cuenta, traté de volver a contactar con ese demonio. Por más que traté, ya no respondía. Llegué a contactar con lo que parecían ser fantasmas, pero rápidamente se iban y cerraban el contacto. Así que comencé a investigar un poco más y a buscar alguna forma de cerrar ese contacto. Sí, estaba asustado, pero todavía tenía esa curiosidad sobre lo paranormal. Cuando llegué a una página de Facebook dedicada a la santería, pude ver una chamana que estaba cerca de donde vivía. Así que junté el dinero y decidí ir a verla, aunque cuando llegué me había quedado sin palabras. En verdad me interesaba, así que cuando la vi solamente le pregunté si podía ser su aprendiz. Obviamente se negó, pero seguí insistiendo, incluso pasando por alto las cosas paranormales y solamente leyendo libros sobre el tema para que de alguna forma pudiera demostrar que estaba listo y que podía hacer algo así. Volví a ir con conocimientos básicos y le volví a preguntar. Entonces me dijo que ella no era una maestra, pero conocía gente que podía enseñarme. Me advirtió que este mundo es un mundo oscuro, que si me metía demasiado no podría salir. Me dijo que tuviera mucho cuidado lo que me metía. Me hice el entendido y tomé su contacto. Pasaron algunos días hasta que decidí ir, en parte porque las cosas paranormales ya estaban escalando algo más, por lo que, en parte por eso y en parte por mi curiosidad, fui. Quedaba algo lejos, pero igualmente hice mi esfuerzo para ir. Cuando llegué era todo muy diferente a la chamana. Era una casa en un bosque. Había muchísimas velas y dibujos que aún no comprendía. Le dije que la chamana me había enviado porque quería aprender. De nuevo me advirtió y me pidió que le enseñara qué sabía. Entonces hice algunas limpias y cuando traté de contactar, con algo me detuvo. No sabes lo que haces. Estas cosas aún no son para ti. Me disculpé y le pregunté por qué no podía terminar. Estas cosas no son para principiantes, niño. Puedes despertar cosas que no comprendes. Pero me gustaría que me explicaras. Se supone que solo era para preguntas de sí o no. No vale la pena explicarte y no vuelvas a intentar cosas sin alguien que te diga realmente lo que es. Después de eso no pasó mucho. Sentí que realmente no me quería de alumno. Solamente lo hacía porque le pagaba, y eso muy apenas. Frustrado por el nulo aprendizaje que tenía, me fui y busqué otras opciones. Poco a poco fui entrando más en ese mundo de la santería, de manera autodidacta. No hacía cosas en mi casa,
pero ahí veía los resultados. Sentía que me estaban siguiendo. Comencé a tener parálisis del sueño. Parecían ignorarme, pero las veía pasarse por mi cuarto, mi casa. Algunas veces se detenían a verme, sombras. Algunas tenían rostro, otras no. Hubo una que me olió tan cerca que cuando desperté podía sentirla. Cuando ya no podía soportar más las cosas que estaba haciendo y me estaban consumiendo, iba a acudir de nuevo con la instructora a la que abandoné. Pero antes de hacerlo se me acercaron por medio de Facebook, lo que parecía ser una secta. Me dijeron que me habían estado observando, que sabían lo que me estaba pasando y que pensaban ayudarme. Les dije que sí, y me citaron en lo que parecía una casa en obra negra, lejos de mi casa, cerca de un valle. Tan pronto como llegué, más de 7 u 8 personas comenzaron a salir de diferentes lados, como si estuvieran escondidos, esperándome. Hola, Cristóbal. Hola, ¿pueden ayudarme? Claro que podemos, pero antes debes pagar. ¿Cuál es el precio? Ustedes no dijeron nada de pagar antes. Un pequeño precio. Realmente puede ayudarte más a ti que a nosotros. Queremos que te nos unas. Hemos visto lo que haces y realmente nos interesas. Entonces comenzaron a acercarse más personas con velas en las manos. ¿Aceptas, Cristóbal? Lo dudé muy poco. Ya no quería sentir que estaba siendo observado. Había muchas cosas que ya no quería. Acepto unirme. Entonces solo recuerdo que alguien me clavó un cuchillo que parecía oxidado en el antebrazo. Grité de dolor y me desmayé. Al menos eso creo, porque no recuerdo nada más después de eso. Desperté en una vieja biblioteca donde casi no había gente. La herida había sido curada, pero me ardía demasiado. No supe nada de la secta a la que supuestamente me había unido por unas cuantas semanas, aunque las cosas poco a poco comenzaron a desaparecer. Al final ya no tenía parálisis, incluso dejaron de dolerme las manos, algo que tenía desde hace mucho tiempo. Supuse que ellos lo habían hecho, pero no supe cuál era el precio del que me habían hablado. Un día, regresando a mi casa de la universidad, me interceptó una persona y me dijo: «Hola, Cristóbal, soy Damián, parte del culto al que te uniste. Vine por ti». Pero ahora no puedo, tengo cosas que hacer». «No sé que puedas. Me vas a acompañar por las buenas o por las malas». Me mostró unas agujas, me dio miedo y lo seguí. Llegamos a un bosque, comenzamos a adentrarnos y se me hacía más tarde, aunque no dije nada porque sabía que si trataba de huir sería peor lo que pasaría. Tenía esperanza de que después de ir y hacer algo me dejarían ir de nuevo. Después de mucho tiempo camino dentro del bosque, llegamos a una pequeña cabaña con humo saliendo de ella. Se veía que estaba iluminada, pero eran solamente velas. Cuando entré vi que eran velas negras y rojas, algunas moradas, pero había más negras y rojas. «Hola, Cristóbal. Espero que nuestras oraciones te hayan funcionado». «Sí, ya prácticamente no tengo ningún mal. Muchas gracias». «No te preocupes. Eso fue lo que te prometimos. Pero ahora toca que nos pagues». «Pero no me explicaron. ¿Qué es lo que tengo que hacer?» «Vas a hacer un sacrificio». Sentí que me ponía pálido. Sabía de eso, claro, pero jamás quise adentrarme tanto. Prácticamente sabía que eso no era para mí. Entonces trajeron una pequeña cabra que parecía ser bebé y me entregaron una daga afilada y oxidada. Estuve un tiempo mirando a la cabra, indefensa, hasta que volteé la vista y vi a las personas que tenía alrededor. Le dije lo siento en mi mente y le clavé la daga. «Muy bien, Cristóbal. Ahora tienes que drenar su sangre, rápido, porque si la pierdes tendrás que empezar de nuevo». Me dieron una olla y comencé a llenarla de sangre. Cuando llegó un poco más de la mitad del cuerpo dejó de sangrar. «Sí, con eso es suficiente». Pusieron la olla en un fuego y me dijeron que esperara. Me ofrecieron comida y agua, pero tenía ganas de vomitar. «Cristóbal, sal un momento. Quédate en esas rocas, por favor». Hice caso y fui al lugar. Pasaron 5 minutos y de a poco empezaron a llevar velas a donde yo estaba sin decir nada. Traté de preguntar por qué lo hacían, pero nadie me contestó. Hasta un momento en donde, sin previo aviso, vaciaron la olla llena de sangre negra en mí. Luego comenzaron a decir algo en una lengua que no podía entender y me hicieron beber algo. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Y ahora sé que mi vida
está arruinada. Historia número 3. Les quiero informar que esta historia puede ser un tanto explícita, así que se recomienda discreción. Se llama Relatos de Consultorio, Piedras Negras. Me veo con la necesidad de escribir estos relatos de forma anónima en estos foros o espacios que encuentro en la red. La razón, no puedo hablar de ella en ninguna otra parte porque estaría violando las leyes. Tengo el juramento de mantener todas estas cosas en completo secreto, con algunos pequeños incisos, pero me están matando por dentro y necesito liberar un poco mi cerebro y mi pecho de estas horribles confesiones e historias que mis propios pacientes me hacen saber. Para mantener un poco de moralidad en mi persona, me permitiré cambiar los nombres y mi lugar de residencia, y si por alguna razón uno de estos relatos ha sido contado por ti, te pido que entiendas que simplemente estoy desesperada. No puedo dormir por las noches y necesito contarlo aunque sea en anonimato, y a un grupo de personas que muy probablemente no les interese o crean absolutamente una palabra de lo que estoy por contar. No te preocupes si no crees o no quieres escuchar nada de estos relatos. Yo con el hecho de escribirlo, ya me siento un poco más liberada. Tengo 12 años de experiencia como psiquiatra y me he mantenido cuerda y constante. He mantenido mi consultorio abierto durante todo ese tiempo sin parar. Bueno, debido a la pandemia tuve algunas sesiones por videollamada, pero supongo que eso aún cuenta como continuar. Sin embargo, uno de mis últimos casos me ha hecho explotar y sobre todo me ha hecho recordar todas esas cosas extrañas y raras que han sucedido en mi consulta. Era ya mi tercera sesión con un joven de 16 años. Sus padres habían acudido a mí debido a sus constantes terrores nocturnos. Dícese horribles pesadillas que le despiertan por la noche e impiden volver a dormir. Las 2 sesiones anteriores habían sido completamente infructíferas. Yo hacía preguntas y él las ignoraba o contestaba cosas que no tenían relación. Es bien sabido que la edad adolescente es la más difícil de tratar y vaya que él hacía buen uso de esa fama. Sin embargo, me encontraba nuevamente frente a él, repitiendo las preguntas y sugerencias que le había hecho en las sesiones anteriores. Sin embargo, ese día fue algo diferente. Necesitamos abrirnos un poco, le sugerí. No podemos pasar los días aquí sin decir nada, solo mirándonos. Yo nunca pedí venir a este lugar, me contestó. No me miraba a los ojos. Eso me llamaba la atención y solo frotaba sus manos compulsivamente. Lo sé, respondí, pero tus padres piensan que es lo mejor para ti. Ellos están preocupados y un padre preocupado hará hasta lo imposible para ayudar a su hijo. Usted cree que puede entenderlo todo, doctora, pero no es así. ¿Por qué no me dejas a mí decidir eso?, le sugerí. Venga, cuéntame, y yo te diré si puede entenderlo o no. ¿Todo lo que yo diga aquí quedará entre nosotros?, me preguntó. Yo sentí con la cabeza, lo hice sinceramente en ese momento. Nunca pensé que en un futuro estaría contando estas cosas. Se reclinó un poco en el sofá, comenzó a mirar a todos lados, después miró a la puerta para ver qué tan lejos se encontraba. Supongo que quería averiguar si lo que dijera sería escuchado por la gente que estaba afuera. No sale ningún sonido de aquí, le dije antes de que lo preguntara. Todo lo que cuentes estará aquí solamente, no hay grabaciones, nada, solo mis oídos. Mis amigos y yo tenemos un canal de YouTube sobre anécdotas o historias donde intentamos crear contenido de terror. Ya sabe, vamos a lugares abandonados o hacemos rituales que vemos en otros videos o de historias que leemos en foros de internet. Asentí con mi cabeza para que supiera que estaba prestando atención. Era mi deber hacerle sentir cómodo mientras platicaba, pero era más que evidente que no lo estaba. Frotaba sus manos compulsivamente. Uno de mis amigos, Oliver, tuvo una idea. Iríamos a una casa abandonada y haríamos videos desde ahí adentro. A todos nos pareció una idea divertida, ¿sabe? Todos esos videos de casas abandonadas donde aparecen cosas son simplemente algo planeado. Nosotros también teníamos en mente tirar algunas cosas o hacer algunas sombras aparecer para después subirlo a YouTube y dejar que la gente que ve el video fuese quien lo notara. Y luego de eso nosotros aparecer totalmente sorprendidos. Hizo una pausa, miraba para todas partes, menos a donde estaba yo. Continúa, le pedí. Éramos 5 personas: Carlos, Oliver, Ramón, Roger y yo.
Ernesto. Los primeros minutos fueron normales. Solamente recorrimos la casa esperando no toparnos con ningún vivo, ya que en esos lugares es más de ellos, de quien debes de cuidarte. Nos alegró saber que la casa estaba vacía. Grabamos algunos videos, los cuales utilizaríamos en un futuro. Tiramos algunos objetos para crear ruidos y suspenso. Reíamos mientras lo hacíamos. Fue cuando Ramón tuvo una idea. De su mochila sacó una caja y la puso en el suelo de uno de los cuartos abandonados. De aquella caja sacó una tabla ouija. Todos lo miramos extrañados, pero era la primera vez que hacía eso. ¿Qué les parece si usamos esto?, nos dijo. Y todos nos miramos extrañados por unos segundos, pero de alguna u otra forma aceptamos, y de pronto nos encontramos todos sentados en círculo alrededor de la tabla. En ese punto no tenía idea de hacia dónde se dirigía la conversación. He visto películas y también esos famosos videos de los que hablaba el chico en internet, pero siempre había sido escéptica a todo eso. Fue más por morbo que quería que continuara con su relato. Yo me senté frente a Ramón. Fue entre nosotros dos quienes iniciaríamos con el tablero. Desconozco las reglas al jugar la ouija, pero Ramón sacó un papel que decía un nombre y lo incendió. Después me pidió que colocara las manos sobre el puntero y me dijo que pasara lo que pasara, no lo moviera, ni mucho menos quitara mis manos. No debía presionar, ya que el movimiento debía ser suave e involuntario. Los chicos grababan esto mientras nosotros lo hacíamos. Mi interés estaba creciendo conforme la historia avanzaba. Normalmente nos impacientamos cuando los pacientes dan vueltas y sentido a sus historias, pero el relato de ese chico se sentía real, se sentía diferente y yo solo quería saber qué me contaría. Comenzamos preguntando lo básico. ¿Hay alguien aquí?, preguntamos un par de veces sin respuesta. Inclusive algunos de los chicos hicieron algunas bromas, tirando cosas para generar ruido, que a este punto me asustó. Pero de pronto sentí como mis dedos fueron jalados por el puntero, hacia una esquina de hasta las palabras en inglés, yes. Ramón me miró y sonrió malvadamente, quizá porque se alegró que funcionara o quizá porque pensó que había sido yo quien lo hizo. El punto es que habíamos llegado al primer punto y a partir de ahí todo cambió. Comenzamos a hacer preguntas y la tabla nos contestaba. Preguntas simples como, ¿en qué año moriste? Él nos dijo que 1869. ¿Cómo? En Chamula, a causa de las piedras negras, nos respondió. ¿Cómo te llamas? Y él nos contestó, Yajbal. Hicimos más preguntas, muchas de las cuales ya olvidé, pero Ramón tenía otra idea. Ya tenía algo preparado que miró en unos videos de internet, y esa pregunta la recuerdo perfectamente. ¿Conoces el juego de...? Hizo una pausa. Lo miré nuevamente frotar sus manos compulsivamente. Había notado ese tic nervioso desde las sesiones anteriores, pero ahora le hacía tan fuerte que sentía que lastimaría su piel. ¿El juego de qué?, pregunté. No quiero mencionarlo, respondió sin mirarme. Tengo miedo a la palabra. No le he mencionado desde que pasó eso y no lo quiero hacer. Bueno, está bien, continuemos, le dije, regresando a mi posición en la silla. La tabla nos contestó que sí lo reconocía, y Ramón preguntó si quería jugarlo. La respuesta fue el mismo, yes. En este punto, mi paciente comenzó a llorar. ¿Puedes contarme en qué consistía ese juego? Intenté sacarle algo de información, pero él simplemente continuó llorando. Leímos algo en internet sobre ese juego. Debes preguntarle si quieres jugar y si la tabla está dispuesta a jugar, te dirá que sí, cosa que hizo con nosotros. Yo aún pensaba que Ramón estaba moviéndola para crear algo sobrenatural, falso, a final de cuentas. El paciente calmó un poco su llanto mientras contaba, y yo no quitaba mi mirada de él para que supiera que le estaba prestando completa mi atención. ¿Conoce la tabla?, me preguntó. La he visto, no en persona, pero en muchas películas sí. Creo conocerla. Bueno, es una tabla de madera normalmente. Tiene el abecedario, las palabras yes, no y los números del 0 al 9. El juego consistía en que después de preguntarle si quería jugar y la tabla decía que sí, contaría 3 veces del 9 al 0. Nos daría 30 segundos para escondernos y después de eso, algo nos buscaría por toda la casa.
Luego de eso, la tabla comenzaría a contar del 9 al 0 en 6 ocasiones, o sea, un minuto. Durante ese tiempo, ese algo nos buscaría. ¿Y qué pasa si te encuentra?, pregunté intrigada. Eso no venía en internet, contestó con su voz quebrada, conteniendo su llanto. La tabla comenzó a contar y todos corrimos a escondernos. Algunos reían. Yo realmente tenía miedo. ¿Cómo sabría si te encuentra?, continué con mis preguntas. No teníamos ideas. Yo corrí hasta uno de los cuartos más alejados, en donde había algunas láminas abandonadas. Me metí tras de ellas. No escuchaba el ruido de nadie, así que supuse que nadie se había escondido en el mismo cuarto que yo. No había puertas, pues el lugar estaba completamente destruido. Hizo una pausa y me quitó la mirada de mis ojos. Volvió a frotar sus manos. Sus ojos estaban completamente quebrados, rojos de tanto contenerse. Le juro, doctora, que escuché cómo alguien entró a la habitación donde estaba yo. Estaba oscuro, pero mis ojos ya estaban acostumbrados a la oscuridad, así que hubiera notado el entrar de alguien. Pero solamente había pasos cerca. Escuchaba su respiración lenta y calmada mientras yo hacía el intento por no respirar para no hacer ruido. Pero de pronto todo terminó. El ruido, la respiración, y escuché la voz de los chicos afuera. Supe que había pasado el tiempo. Salí lentamente de mi escondite, aún mirando a todas partes. No había nada. Esa presencia que había escuchado segundos antes se había desvanecido, simplemente en la oscuridad. ¿Y qué hiciste?, pregunté rompiendo un breve silencio. Todos regresamos al cuarto donde estaba la tabla. Les pregunté si habían visto o oído algo y todos dijeron que no. Se rieron, pero al ver mi rostro me preguntaron si yo había tenido alguna experiencia y les conté todo lo que me había pasado. En lugar de tomarlo como un hecho y terminar el juego, lo tomaron como un reto y decidieron volver a jugar. Yo les dije que ya no quería, pero todos me insistieron. Yo estaba aterrado, doctora. Realmente estaba aterrado. Nuevamente rompí en llanto. Podía sentir que su sufrimiento era real, pero hasta el momento no encontraba el trasfondo de todo esto. Yo sabía que había algo más que aún no me contaba, por lo que quise seguir indagando. Ya no quise sentarme frente a la tabla. Oliver tomó mi lugar. Le preguntaron si quería jugar de nuevo y la tabla respondió que sí. Miré cómo de nuevo se movió hacia el 9 y sucesivamente continuaba contando hacia atrás. No le había comentado, doctora, pero la ouija se movía completamente sola. Yo perdí unos segundos mirando cómo se movía y casi por un momento pude ver una sombra hincada sobre la tabla, moviendo el puntero. Hasta hoy pienso que quizá fue mi imaginación, pero un grito me regresó a la realidad. Salí corriendo de ese lugar hacia el mismo escondite. Esta vez ya no escuché nada, ni pasos, ni respiración, ni nada. Simplemente me esperé hasta escuchar la voz de algunos de mis amigos. Cuando escuché a alguien, salí de mi escondite y regresé al cuarto de la tabla. Los rostros de adrenalina seguían ahí. Nos juntamos nuevamente, sin embargo, había algo diferente esta vez. Faltaba Oliver. Nos volteamos a ver entre todos como buscando su rostro entre nosotros, pero no estaba. Hasta este punto, el paciente ya no lloraba. Su rostro se había convertido en un sombrío retrato de una persona sin esperanza, mirando la nada, balbuceando cosas que no podía escuchar. Estaba completamente devastado. Lo buscamos por todos los cuartos. No había rastro de él. Buscamos afuera, en el auto, en todas partes. Llamamos a su teléfono, el cual sonó en uno de los cuartos, pero fue lo único que encontramos. Debemos preguntarle, dijo Ramón. Yo estaba completamente aterrado. Lo único que quería era salir de ese lugar. Tuvimos algunas discusiones por las obvias alteraciones. Al final Ramón se sentó en la tabla y preguntó, ¿dónde está Oliver? Lo único que contestó fue, lo tengo. Preguntamos si podía soltarlo y simplemente dijo, no. Insistimos de 1000 maneras y lo único que contestaba era no. Nunca volvimos a ver a Oliver. Cuando sus padres preguntaron por él, les contamos que tenía planes de irse de la ciudad. Ellos tenían muchos problemas, así que lo creyeron, aunque aún lo siguen buscando. ¿Pero nunca lo encontrarán?, pregunté. No,
Ahora dígame, doctora. Me miró fijamente. ¿Lo entiende? ¿Usted qué piensa? ¿Que puede entenderlo todo? ¿Entiende lo que pasó? ¿Entiende lo que siento? No, le contesté sin saber por qué. No lo entiendo. Yo lo sabía. Muchas gracias, doctora, dijo, fingiendo una sonrisa. Nadie que haya estado en ese lugar puede hacerlo. Se levantó de la silla y dio por terminada la sesión, cuando debía ser yo quien lo hiciera. Pero simplemente me quedé sentada mientras él se acercaba a la puerta. Se quedó parado frente a la puerta con la mano en la perilla, dándome la espalda. Si algún día alguien viene a preguntar sobre mí, sobre ese suceso, esa es la versión que quiero que les diga que le conté. ¿Por qué lo dices?, pregunté. ¿A qué te refieres? Se quedó frente a la puerta, mirando a la nada. Lo que no decía el ritual en internet era lo que te pasaría si te encontraba. La segunda vez que jugamos encontró a Oliver, pero no regresamos todos al cuarto, como le dije anteriormente. Estaba escondido tras esas láminas cuando el tiempo se agotó o se paró porque lo encontró. No recuerdo nada más después de ese momento. Lo único que recuerdo es estar nuevamente en el cuarto donde estaba la tabla, con los otros 4. Lo primero que noté fue la sensación viscosa en mis manos y en todo mi cuerpo. Estaba oscuro, pero era fácil de identificar la sangre. Mi ropa estaba completamente empapada. Los demás estaban igual. Después de autoexaminarse, volteamos a vernos con un rostro lleno de terror. En el suelo estaba Oliver, con su vientre abierto completamente. Sus órganos estaban esparcidos por todo el suelo y había un horrible aroma a sangre, excremento y más aromas que no puedo identificar. Nuestros rostros estaban empapados y aún conservaba el sabor en mi boca, a sangre, a carne cruda, a tantas cosas. En este punto yo estaba completamente atónita. Ahora no quería que volteara porque no creía poder mirarlo a los ojos, pero noté que aún seguía frotando sus manos. Doctora, aún siento su sangre en mis manos. Aún siento su sabor. ¿Quieres saber qué hicimos con el cuerpo, doctora?, preguntó. Su voz sonó firme y sin titubear, casi como si fuera otra persona. ¿O usted sabe por qué simplemente él no apareció después del segundo juego y nunca más supimos de él? Porque nunca lo encontraron después del segundo juego, ¿no?, respondí con miedo. Claro que sí. Esa es la verdad. Aunque el video que grabamos de cómo descuartizábamos y comíamos sus órganos diga lo contrario. Esas fueron sus últimas palabras. Después abrió la puerta y salió. He tenido esta conversación en mi mente por toda la semana, dudando si debo acudir a las autoridades a contar lo que este joven me contó, de si debo mantenerlo simplemente como una anécdota. Me he puesto a investigar. Es verdad que ese joven está desaparecido, por lo tanto el relato debe de ser en parte real. Si hubo muertes en Chamula en 1869 a causa de las piedras de obsidiana, las piedras negras, también sé que el nombre de mi paciente no es Ernesto. Por lo tanto, ahora lo único que sé es el nombre de ese maldito juego. Y yo te pregunto, ¿quieres jugarlo? Espero que la historia les haya gustado. Si es así, no olviden de seguirme en Instagram. Procederé a mandar los 3 saludos de la noche. Quiero mandar un saludo para Israel Cantor, que le gusta el podcast. Un saludo para ti, amigo. Uno para Brookie, que tiene una imagen de Bart. Y uno último para David, que nos escribe: hola, soy seguidor del podcast desde hace un año y te quería pedir si me podías saludar en alguna de las siguientes historias. Aquí está tu saludo, amigo, y también uno para todos ustedes que me escuchan cada noche. Muchas gracias por el apoyo y sin más, recuerden seguirme en Instagram y nos vemos en una próxima historia. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.